Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores, 2 de febrero, Día Mundial de los Humedales. ¿Qué son los humedales? ¿Por qué son importantes los humedales? ¿Qué es lo que tenemos o por qué debemos proteger los humedales? Este año, pues, en la celebración del Día Mundial de los Humedales, que es un día dedicado alrededor del planeta a hablar, a poner en primera persona como protagonista del día los humedales, justamente por la importancia que tienen, se está dedicando a hablar justamente de esa importancia para la vida humana, para el bienestar humano. Con Salvadora Morales, ecóloga, investigadora, ambientalista, conversamos en esta edición Sumando Vigores. Gracias, Salvadora, por estar con nosotros. Gracias. Empecemos, Salvadora, por lo básico. ¿Qué son los humedales como tal? Porque es decir, humedal es un charco cualquiera. Sí, mira, los humedales, bueno, primero gracias por la invitación y por este espacio. Los humedales generalmente estamos hablando de sitios que se inundan y que tienen cierta cantidad de agua. Muy importante, o sea, tenés diferentes sistemas a lo largo de Nicaragua, del país y del mundo. Tenemos dos grandes lagos que en sus orillas forman humedales. O sea, no es todo el lago así en sí, sino que hay ciertas condiciones en donde se dan realmente una actividad que es uno de los sitios más productivos. Entonces tenés una diversidad de humedales en el país, desde manglares, que son como los sistemas más productivos. Ahí llegan, por ejemplo, los camarones, los peces, tienen una parte de su ciclo de vida, y de eso depende lo que pasa en el mar, ¿verdad? Muchas veces para muchísimas especies, para las comunidades que se alimentan de ellas. Pero también tenemos sistemas como la laguna de Tisma, que son un poco diferentes, que tienen una conexión del lago. O sea, Tisma se alimenta un poco del lago de Managua y luego desemboca el sistema hacia el lago de Nicaragua. Entonces, estos sistemas son parte de esos humedales, que tienen además importancia internacional por toda la biodiversidad que albergan. Claro, es decir, por ejemplo, cuando planteas que en las costas, en un manglar empieza o hay parte del ciclo de vida de los peces que más adelante van a estar mar adentro, ¿verdad? Y que tienen también importancia mar adentro, no solamente por el tema de pesca, sino por el tema del ecosistema en lo general, pues, es decir, cuidan, son alimentos, se alimentan, y al final de cuentas, pues, posiblemente algo de lo que ellos hacen termine en las redes de las pescas, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, para tener bastante claro, las playitas en la carretera norte, yendo hacia Sébaco, ese es un humedal. Es un humedal, y es un humedal de importancia internacional, parte de la red de los sitios Ramsar. También creo que otro elemento que es vital para los humanos es el hecho de que los humedales son reservorios de agua, y el agua es vital para todos, ¿no? O sea, realmente están súper conectados además con las cuencas. O sea, todo lo que pasa arriba de un humedal, imagínate Masaya, Tisma está donde termina, digamos, Masaya, y se conecta un poco con Granada. Pero el impacto que tiene lo que pase cuenca arriba de todo este sistema termina ahí, ¿no? Entonces es como, estamos súper conectados, aunque no lo veamos, no lo vivamos, estamos súper conectados a los humedales. Y no nos damos cuenta. No. Aparte de eso, muchos de estos humedales han sido sustituidos por sistemas productivos. Entonces, nos vamos a Tisma nuevamente. Todo lo que rodea Tisma es donde se produce el arroz. O sea, en la zona Tisma-Malacatoya, digamos. Correcto. Y todo es parte, o sea, ese humedal, el sistema completo incluso, puedes incluir a los arrozales porque son humedales artificiales reconocidos, y donde se da también, además de la producción, que tiene una importancia súper económica
y social por el impacto que tiene, que las comunidades dependen muchas veces económicamente de cómo va el sistema, de cuánto se produce. También pues tiene que ver con que de ahí consumimos el arroz, ¿no? Sí. Y si nos vamos más allá, o sea, está el embalse de las Canoas, Sí. que es también un humedal de algún modo artificial, ¿no? Que se llena justo para que se pueda ver un sistema de riego todo el año para los arrozales que es parte del mismo sistema. Es parte de ese mismo sistema, sí, porque es parte, es decir, eso originalmente se hizo para el proyecto aquel que era de caña originalmente, que era el proyecto Timal Tisma Malacatoya, que era de caña originalmente, en los años 80, que las Canoas se movió, la comunidad completa, se la movieron geográficamente de su lugar para poder crear ese embalse, esa laguna que a veces está, especialmente en la época lluviosa, y se ha llegado a rebalsar, y a veces no está, especialmente en la época seca. Ya hacia abril, mayo, disminuye mucho su nivel. Sí. Y los humedales tienen eso, ¿no? De que hay una conexión además global. O sea, qué pasa en el sistema climático del mundo va a depender también del estado en que estén esos humedales. A eso le sumas lo que está pasando alrededor. Si metes ganadería, compactas el suelo, si hay deforestación, si allá el agua ya no está yéndose al suelo, entonces ya no hay una recarga hídrica. Entonces, o sea, hay toda una conexión. Como siempre, la naturaleza y el planeta, muchas veces no nos damos cuenta que estamos totalmente conectados a todas las actividades humanas y pues que la misma naturaleza genera cada día, ¿no? Entonces va a haber ciclos, por ahorita estamos en el año del Niño, donde se espera que la disminución de las lluvias van a tener un impacto fuerte en los humedales, ¿no? A veces no todo es ni tan malo ni necesariamente tan bueno, ¿no? Porque, por ejemplo, mencionabas el tema productivo alrededor y no se trata de satanizar o condenar los sistemas productivos, porque no, pues porque es decir, tenemos que alimentarnos, tenemos que producir, ¿no? Aquí el asunto está más bien en cómo utilizamos estos sistemas para poderlos mantener, especialmente para poderlos mantener, porque muchas veces el problema está en que utilizamos y arrasamos. Y una vez que eso ya no funciona, nos vamos para otro lado donde haya condiciones similares para otra vez utilizar y arrasar. Ese es el gran problema que tenemos, es decir, no administramos adecuadamente los sistemas que nos permita explotarlo, pero no arrasarlo. Que ese es el asunto, ahí está el chiste. Yo creo que eso tiene que ver justamente con la declaración de este día. Poderlos utilizar adecuadamente, administrar correctamente, para no deshacernos de estos sistemas. Fíjate que las metas del desarrollo sostenible tienes como elementos súper interesantes, porque justamente pues vos vas a producir, pero tenés que tomar en cuenta como la parte social, la parte ambiental, ¿no? Y pensar un poco en todo. Nosotros hemos estado haciendo censos de aves acuáticas, justo estamos en la mera campaña ahorita de los censos de aves acuáticas a nivel centroamericano. Y hemos, por ejemplo, estamos haciendo conteos en los arrozales de Sébaco, que ya llevamos varios años haciéndolo. Estamos haciendo conteos en Malacatoya, y te vas dando cuenta que son sistemas que están ofreciendo un hábitat a las aves. Y depende, o sea, nosotros hemos encontrado que hay mayor uso durante la migración. Hay una coincidencia entre la cosecha, ellos cortan, preparan la tierra nuevamente, y justo en esa época están viniendo las aves migratorias de Sudamérica y van para el norte.
Y entonces vos llegas en abril, que es cuando justo ahí es como la mayor parte de los productores están cortando el arroz, están preparándose rellenando de agua. El hábitat ideal para estas aves que vienen desde Chile, algunas, otras vienen desde Argentina, Colombia, Ecuador, toda esta zona, y paran acá, paran justo. Entonces hay como esa coordinación que no sé si se desarrolló, obviamente se desarrolló en el momento en que empezaron los cultivos de arroz. Claro, lo que pasa es que eso tiene que ver, claro, con las estaciones en la Tierra, ¿no? Es decir, nosotros estamos entrando a la primavera, es decir, estamos saliendo del invierno hemisférico, del hemisferio norte para entrar a la primavera hacia el verano, mientras que en el hemisferio sur están terminando el verano, empieza el otoño, ¿verdad? Y van para el invierno, es decir, van a tener la época más fría ahora, mientras nosotros vamos a tener la época de mayor calor. Y la época de mayor calor es la época de siembra, sí, ¿verdad? Porque además es la época lluviosa, ¿verdad? Que es nuestra primavera y verano. Sí. Yo siento que estamos como más conectados al sur, ¿verdad? Que al norte. Sí, no, pero fíjate que claro, porque es decir, hacia septiembre, octubre empieza a suceder lo mismo en inversa. Las aves del norte van para el sur. Así es. Y coincide nuevamente con que es cuando se está preparando la tierra, porque ellos sí siembran en esa época y están cosechando cada más o menos 3 meses. Entonces, sí, es increíble. Pues hay y la idea de espacios como este es que podamos llegar a los productores, que los productores puedan darse cuenta que no están solos, que su arrozal también está ofreciendo un espacio, un hábitat para miles de aves. Y no solamente miles de aves, para una cantidad diversa de sistemas vivos, porque ahí tenés bacterias que son importantes para la tierra, sí, ¿verdad? Porque le enriquecen. Sí. Y hay alimento para las aves. Hay alimento para las aves. Las aves, de una u otra forma, pues también cumplen su función. No sé, hay cualquier cantidad de cosas. Yo nada más me acuerdo de el derrame que hubo de los tanques de combustible en Puerto Sandino, ¿verdad? Aquel accidente que hubo daños al manglar, pero tremendo, pero no solamente el manglar. Me acuerdo que los ambientalistas hablaban de los daños en el suelo alrededor y la cantidad de sistemas que habían sido afectados por ese daño en el suelo, ¿no? Por ese daño en el suelo. Hablemos de los sistemas productivos y los manglares. Regresamos en breve en esta conversación con Salvadora Morales, ecóloga, en esta edición Sumando Vigores. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Conversamos con Salvadora Morales, ecóloga, ambientalista, acerca de los humedales a propósito del Día Mundial en que el planeta se preocupa, o por lo menos los pone en primera plana para recordar su importancia. Decía Salvadora que tienen importancia internacional, es decir, lo que ocurre en positivo o en negativo con un humedal tiene repercusión internacional. ¿Cómo así? A ver, porque por ejemplo te decía yo las playitas ahí yendo hacia Cebaco, ¿ah? Es decir, es un lugar pequeño, relativamente pequeño, podría parecer poco importante, pero me decís que es de relevancia internacional. Son de relevancia internacional, y uno de los indicadores que utilizan a la hora de evaluar y elegir qué humedal, hay una serie de criterios que debe cumplir un lugar para ser un humedal de importancia internacional, y uno de los indicadores son las aves migratorias. O sea, realmente lo que pasa en un humedal, si ese humedal desaparece y alberga 20.000 patos, por ejemplo, eso pasa en las playitas,
Y esos sistemas están siendo alterados por agricultura. De hecho, han secado mucho de esas playas para meter siembro. Y lo han logrado, o sea, solo un niche. Me acuerdo que un niche vino y se lo llenó. Sí, sí, y sí, y rebalsó la carretera, sí. Y a esa altura, sí. Entonces, de repente, el humano impacta muchísimo en un área, lo transforman completamente y se acaban esos hábitats para estas aves, que son, o sea, son uno de los indicadores, que te le da esa relevancia internacional. Ahora estas aves te conectan el mundo, ¿no? Porque mira, yo recuerdo las playitas de toda mi vida, recuerdo yo las playitas. Cada vez que íbamos para ese lado, Seba, como Matagalpa, Estelí, pasábamos por las playitas, que en las playitas, es decir, vendían sandías en una de las partes de la carretera muy cerca de las playitas, y siempre había agua. Efectivamente, ahora es un lugar seco, que está lleno de sembradío, de cultivo. ¿Cómo se seca un humedal? ¿Qué es lo que se hace para secar un humedal? Mira, no estoy segura, pero alguien me comentaba que le abrieron un área para que el agua no hicieron un cauce, digamos. Sí, que el agua no quede emposada, que sería lo natural para ese tipo de sistema. Entonces lo conectaron y el agua se desvía. Y luego van secándolo. Pero coincide también con eso, que tenemos muchas veces inviernos que no son muy buenos, el nivel del agua es muy bajo. Luego, si estás echándole muchos nutrientes, fertilizantes, o estás usando agroquímicos, genera la invasión de otros tipos de plantas que están más asociados a ese enriquecimiento que se está dando en el humedal. Entonces, esa combinación va haciendo que cada vez tengas menos espejo de agua. Y es lo que está pasando ahí, o sea, ya realmente no queda espejo de agua este año. A menos que tengamos un buen invierno, probablemente vuelva a ganar agua. Sin embargo, si hay realmente un cauce abierto, pues probablemente no va a pasar eso. Es un área protegida, en teoría eso debe ser controlado y no se debería permitir, pues, o sea, realmente en ese caso se necesita trabajar con las comunidades, con los productores, buscar nuevas alternativas o, bueno, ver dónde se pueden sembrar creando condiciones, pues, en vez de eliminar un hábitat que al final no era de un montón de especies, pues. Sí, porque es decir, uno de los negocios que había ahí en las playitas era justamente el pescado. Era el pescado. Es decir, se vendía pescado crudo, es decir, así en moño, digamos, pues como que fuera cebolla en la carretera, pero también habían lugares donde te cocinaban pescado. Es decir, que era forma de vida, digamos, de la gente de esa zona. Yo supongo que ahí debe de haber aumentado seguramente la cantidad de personas que están viviendo en ese lugar. Muy probablemente, porque antes era un pequeño caserío, ahora ya hay más casas, ¿no? Sí. Debe a fuerza haber aumentado la cantidad de personas que están viviendo ahí, y eso debe impulsar de alguna manera, querer utilizar para tener otras opciones, porque es decir, todos vendiendo pescado como que no te da la cobija para tanto. Sí. Pues. Fíjate que es una zona que tiene potencial para el turismo, o sea, realmente sí. De hecho, yo lo conocí como guía, o sea, yo llevé gente a ver aves al área. Yo siempre recuerdo a un niño en ese tiempo, te estoy hablando de hace quizás 20 años, que ahí lo llevamos a ver todos los patos y eso estaba full de patos. Este niño hoy está estudiando un doctorado en ornitología en la Cornell en Estados Unidos. Entonces, esa podría ser otra alternativa, que la gente pueda andar en kayak, que la gente pueda llegar a observar aves, entonces pescás y tenés los pescados que la gente va a consumir después de dar una vuelta por las áreas. Sin embargo, pues para eso necesitas infraestructura, necesitas más promoción y el hábitat ahí.
que es lo que se ha perdido. Pues, o sea, yo siempre paro cuando llego a buscar mis pajaritos y no siempre los estoy encontrando, pues cada vez están más alterados. Cada vez más alterados. Y lo mismo está ocurriendo de alguna manera en Tisma también, porque yo te decía, no todo es tan positivo ni todo es tan negativo en los sistemas productivos. Sin embargo, los sistemas productivos muchas veces causan más daño que termina devolviéndose también a esta tarea productiva, ¿no? Por ejemplo, en Tisma hubo un momento en que se abrieron las compuertas en la necesidad de agua, los arroceros abrieron las compuertas de las canoas e inundaron todo eso. Es decir, era una inundación excesiva, ¿no? Y entonces en vez de tener resultados positivos, tuvieron resultados negativos porque hubo pérdidas. Sí, en la parte de productividad. En la parte de productividad, Sí. para el arroz hubo pérdidas en ese momento, es decir, no les fue como ellos esperaban que les iba a ir. Sí. Pero Tisma, por ejemplo, el humedal se mantiene, pero está también afectado por los cultivos. Está afectado, fíjate que ahí el arroz como que yo siento que convive un poco más. Uh-huh. Hay una etapa en la que las aves no tienen acceso a él, pero hay una convivencia. No tienen acceso porque las espantan. No tienen acceso porque crece mucho la vegetación. Ok. Uh-huh. Sí. Y aparte, hay un periodo en donde entra en conflicto con el productor el arroz. Y ahí sí, entiendo que a veces las envenenan, o sea, ahí las matan, las espantan. Pero son como un periodo. Ya cuando el arroz empieza a crecer, entonces ya hay como paz. No pueden vivir juntos. Empieza la tregua. Sí. Pero en Tisma lo que está impactando más es la ganadería. La ganadería compacta el suelo, entonces todos esos humedales se secan y realmente eso era parte del humedal. Y entonces el nivel del agua se va retirando, también de la laguna va perdiendo su profundidad. Y toda esa zona donde actualmente hay ganadería eran justamente parte del humedal que utilizaban las aves playeras. No tanto los patos están más como en la zona más profunda donde hay más agua. Y eso como que se va haciendo charquito, se va secando y los pájaros empiezan a tener mayor dificultad de encontrar, porque ellos al final usan una parte del sistema donde el agua tenga 3 centímetros. Uh-huh. Entonces, justo vas a verlos ahí, a todos concentrados, puedes encontrar un par de miles de aves playeras usando el sistema. Entonces, habría que igual hacer manejo, hacer un poco más de conciencia en los productores, que dejen espacios donde el ganado no entre, para que justamente pues pueda mantenerse un poco más el agua, no se compacte tanto el suelo y se pueda trabajar con ellos. Pues fíjate que Tisma ofrece una oportunidad increíble también para el aviturismo. Y entonces ahí necesitamos combinar el tema de producir, pero también reorganizar a los productores para que el acceso también haya un mejor acceso. Llegar a Tisma solo lo puedes hacer en una 4x4 o desbaratando tu carro, pues. Uh-huh. Entonces no hay tampoco condiciones y hay una oportunidad increíble. O sea, Tisma es un montón de lecciones siempre que vas y ves cosas súper bonitas. Y la comunidad, los pescadores pueden tener también en la observación de aves, en la observación del turismo de naturaleza, no solo de aves, porque ellos pueden transformarse en guías realmente, agarrar sus lanchas, sus botes que normalmente son para pesca, para darte una vuelta por el charco. Sí. Y no está pasando eso. O sea, ¿cómo hacemos para promover más también? Esa combinación. Es que vos sabes, me quedé pensando ahorita en Granada, ¿verdad? Como un negocio puro, que era el negocio de las lanchas para ir a visitar las isletas, ha venido haciendo transformaciones de manera que te ofrecen ahora
tours guiados para conocer los ecosistemas que están, es decir, y ver aves, ver plantas, ver otras cosas, monos, inclusive, entre las isletas, pero ya es una cuestión guiada, trabajada, pensada, para darle un plus al alquiler de la lancha o a la vueltecita de la lancha, ¿no? Entonces, es decir, y eso te digo, es decir, se vuelve bien atractivo para el que anda buscando cosas que hacer distintas. Entonces, y con agrado decir, bueno, me costó 10 pesos la vuelta en la lancha, pero fueron 10 pesos bien invertidos porque, yo no sabía que había esta ave, este mono, estas plantas. Sí. Y si te fijas, también ya hay capacidades creadas, o sea, ya hay un guía que sabe qué pájaro estás viendo, te dice, ahí está el águila pescadora, aquí está el martín pescador, y ya son personas que ya entraron en una formación de capacidades y empezaron también a apasionarse, pues, porque al final es súper bonito cuando tu trabajo te gusta, cuando estás encontrando cosas nuevas, y hay toda una rama de cosas, o sea, vos puedes tomar fotografía, podés simplemente ir a ver un atardecer en kayak que ya lo están ofreciendo, y tenés un montón de opciones para entrar en contacto con la naturaleza. Yo creo que eso es como una de las cosas elementales que necesitamos también promover como país, promover como familia, el hecho de que llegues a estos espacios y puedas disfrutar, conocer, entender un poco más que estamos conectados a esa naturaleza. Sí. Mira, una de las cosas importantes de los humedales es que la Coca-Cola que te tomaste, la galleta, el empaque de la galleta, muchas veces todo, la basura, el desecho sólido que está generando y el líquido ni se diga, termina en esos humedales. Entonces, yo siempre digo, es tan importante también tomar conciencia de consumir menos también esos productos plásticos que terminan siempre en los humedales o en esos sitios naturales que nos rodean. Ok, vamos a hacer pausa nuevamente en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Conversamos con Salvadora Morales. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Conversamos con Salvadora Morales, ecóloga, a propósito del Día Mundial de los Humedales. Según la información que está disponible en internet, hay alrededor de una decena de humedales importantes en Nicaragua, pero hay mucho más que 10 humedales en Nicaragua. Por ejemplo, mencionaba los manglares. Tenemos manglares los manglares son de agua dulce. En lo general, ¿no? No. Son de agua salada. Es agua salada, sí, pues porque es agua, pero ellos no producen agua dulce. Son, por ejemplo, Juan Venado, contaminadores, digamos. Ajá. O sea, ahí se dan una serie de sistemas. Ellos son como la protección que tenemos de las zonas costeras. Sí. Además del vivero de la cantidad de especies acuáticas que acuáticas y terrestres. Acuáticas y terrestres, además las aves usan aves acuáticas principalmente, o sea, para anidar, y luego hay un sistema que, de hecho, o sea, donde hay manglares, te protegen de los huracanes, te protegen de estas tormentas que se dan cada año, qué sé yo, pero tenemos como alrededor de 5 especies de mangles. En la primera frontera del mar, donde hay mucha agua, tenés al mangle rojo, que es el que tiene estas las raíces así largas. Raíces, sí. Él se desarrolla donde hay agua. Que son raíces aéreas, además. Además, sí. Entonces, si hay un estero, que es ese canal de agua, va a haber esa especie de mangle. Entonces luego vienen una sucesión de otras especies de mangle, otras asociaciones, que el botoncillo, el palo de sal, que son al final árboles especializados en agarrar el agua y expulsar la sal, ¿no? El exceso de sal y se consume en el agua, ¿no?
Ajá. Aparte de eso, ellos son el filtro número uno. O sea, si viene el agua, por ejemplo, Chinandega. Chinandega viene todo el agua de las cuencas y se va por el río, el Estero Real. Y eso desemboca al Golfo de Fonseca, al delta del Estero Real. Entonces, los mangles sirven de filtro para toda esa agua que viene contaminada, que viene con mucho desecho sólido, trae mucho sedimento de la ciudad, imagínate, o sea, y de todos los alrededores. Entonces, el impacto que se da ahí arriba, deforestación y todo eso, va para allá. Pero también tenés la caña, tenés el maní, tenés un montón de monocultivos, los bananos, y todo lo que usen en esos cultivos va para ese río. Y se filtra en el mangle. Y se filtra en el mangle. Y luego el mangle está conectado a los planos lodosos intermareales. En esos planos lodosos también hay toda una biodiversidad increíble de moluscos, del casco de burro, de almeja, muchos de ellos son filtradores también. Y justo también empieza esa cadena, ¿no? De donde vienen las aves playeras, las aves acuáticas a comer y se va dando toda esa cadena. No podríamos tener producción de camarones, por ejemplo, que es la actividad productiva más importante que se da conectada al mangle y a los salitrales naturales de la zona, si el agua estuviera contaminada. Y el rol que juegan esas barreras de mangle justamente es filtrar, ya el agua sale como llega al productor, pues un poco más limpia, y hay todo un proceso ahí de sedimentación que se le da, el agua reposa en reservorios de agua para que sea utilizable y luego vuelve a salir. Y tenemos manglares en el Pacífico y también en el Caribe. Tenemos manglares en el Caribe, que son todavía bosques más altos, más conservados. Debido a las temperaturas y la cantidad de agua que cae, allá no hay posibilidades de producir camarones, por ejemplo. Entonces, el mangle está intacto excepto por los huracanes, por ejemplo, que sí afectaron un montón. En el 2020 que golpearon 2, ¿no? Y ahí va en recuperación el proceso. Ahí hay otra situación, o sea, las comunidades indígenas de la costa Caribe dependen totalmente, su vida, sus medios de vida, la alimentación, depende totalmente del sistema de manglar. Allá. Sin embargo, por lo que yo entiendo, cada vez se vuelve más difícil lograr sacar de esos manglares, es decir, qué sé yo, por decirte algo, estaba el chacalín, que era un medio de vida importante de estas comunidades, y sin embargo ya el chacalín cada vez es más escaso en las costas, y entonces hay que ir más profundo en el mar para poder conseguir alimento, pues las comunidades tienen que ir más profundo en el mar, entonces, y esto tiene que ver con varias cosas, pues tiene que ver con calentamiento global, tiene que ver con el cuidado de los sistemas y los ecosistemas alrededor. La sobreexplotación, sí. Y fíjate que yo hace poco estuve, ahorita en diciembre, en el Caribe, y una de las cosas que me enteré, o sea, cuando yo era pequeña, era como, por ejemplo, están los manglares, el río Guagua, por ejemplo, desemboca al mar. ¿Ya? Entonces los robalos, los camarones entran por esa desembocadura buscando los manglares, las lagunas, porque ahí van a completar su ciclo de vida. Con esto de los gobiernos indígenas territoriales hay una división que es política, que antes no existía. Antes era la laguna es de todo. Sí. Si yo soy de una comunidad, voy a pescar a la otra comunidad y no había conflictos. O sea, que yo recuerde, los pescadores de una comunidad se iban a pescar a la otra, que es una laguna enorme donde caben todos, o caían todos. Entonces, ahora una pertenece a un GTI y otro a otro GTI.
Y entonces se dividen incluso y dicen, no te dejo entrar a este GTI, a esta laguna, porque es mía, es de mi gobierno territorial. Entonces la comunidad que está en la desembocadura, que es donde entran los robalos, donde entran los camarones, están obligados a pescar ahí. Y eso es parte, creo, de un problema que tal vez el impacto no lo estamos viendo ahorita, pero se va a ver, porque además ya golpearon los huracanes. El manglar no está produciendo como debería por el impacto de los huracanes, y todavía eso le está sumando que la pesca se está dando justamente donde están entrando. Y eso va a tener un impacto en la productividad. Claro, y además, ¿cómo se llama? De una u otra forma están afectados las mismas comunidades, porque es decir, si la comunidad de la entrada está sacando producción en la entrada, no llega a la laguna. Imagina que el robalo viene cargado de huevos, sí, porque va a ir a depositarlo, porque eso va a garantizar la sostenibilidad de la productividad que tenga en el ciclo. Y de algún modo, pues, se está cortando el manejo. Entonces se dan cosas como esas que son más de manejo, que requieren del acompañamiento técnico, del acompañamiento a las comunidades, de hacer acuerdos entre comunidades. Esa es la laguna de Caratá de la que estamos hablando. Sí. Sí. Esa es la laguna de Caratá. Sí. Es linda esa laguna. Es bella. Sí. Sí. Y la comunidad de Caratá es el gobierno territorial indígena de Caratá es el dueño de Bilwi. Sí. Sí. Entonces, tanto el gobierno regional como la alcaldía de Bilwi le deben a la comunidad indígena de Caratá su estancia o su permanencia en ese lugar. Que yo de eso, digamos, lo entiendo, pero eso de que no puedan ponerse de acuerdo las comunidades para la explotación de recursos o para el uso de los recursos. Y es un sistema natural. O sea, yo creo que la división política no la hicieron tomando en cuenta la naturaleza, porque ahí Caratá depende de la desembocadura de la Guagua. desembocadura. Sí. Entonces los separaron y le dijeron, no, bueno, Guagua, vos sos de otro GTI, Caratá, vos sos de otro. Y están a 10 minutos, o sea, es como sí. súper cerca. Y no sé, o sea, ese caso lo conozco porque estuve ahí, compartí con la gente, estuve un par de días con ellos, y ha sido súper interesante, porque encontrás, por ejemplo, ahorita en la comunidad hay un ave playera muy famosa que se llama el zarapito trinador. Vos te despertás con el zarapito en tu patio, ahí porque como son humedales, pues ellos ahí andan comiendo en tu jardín, junto a las gallinas, a los chanchos. Es súper divertido porque son como comunidades totalmente conectadas con la naturaleza. Una de las cosas que noté ahorita en este viaje ha sido que se ha creado una isla, una pequeña isla, tal vez tiene 5 hectáreas, frente a la comunidad. Entonces... En la laguna de Caratá. No, en Guagua, en Guagua, la desembocadura. Guagua, okay. O sea, está la desembocadura, el canal, donde sale el río Guagua, la comunidad, y justo enfrente se creó una isla. Es decir, ya en el Caribe como tal. Sí, y aparte de eso, es una isla con una laguna adentro. Entonces, es súper lindo, hermosísimo, o sea... obviamente ahorita es un lugar perfecto para las aves que están haciendo uso del espacio, y son como realmente los humedales y lo que es la playa, todo esto es súper dinámico. O sea, parece que los huracanes arrastraron mucha arena, se hizo un banco que ha ido como, aparte de eso, pues el impacto de los huracanes fue hace varios años. Sí, hace pero 2 años, continúa 3 años creciendo, ya. continúa creciendo, pero por el otro lado también se está hundiendo la comunidad, cada vez va perdiendo más tierra. Okay. No sé si eso es lo que también se está acumulando enfrente, pero se están dando así como fenómenos bien interesantes. El manglar ahí va recuperándose una parte, otra parte creo yo que requiere de manejo, requiere de cierto nivel de intervención. Hay mucho mangle muerto. Entonces, ir como sacándolo,
El mangle incluso antes se usaba o se usa para sacar carbón, que sería otro beneficio que te está dando el humedal. Entonces usan el carbón y hasta donde entendí, una comunidad quiso ir a cortar el mangle muerto para hacer carbón y no le permitieron los otros. O sea, y sin embargo ahí podría ser una solución para facilitar que haya una regeneración. Es que, fíjate, es que vos me decías, hace falta una intervención, y yo nada más me acordé del doctor Jaime Inser Barquero, que alguna vez que hemos conversado acá en el programa dice, es que ni siquiera necesitamos reforestar como tal, simplemente dejar de deforestar, ¿verdad? Y el bosque solo se va a regenerar, que de una u otra forma eso es lo que pasa con los sistemas, porque me quedé pensando ahora, por ejemplo, es decir, son una barrera que nos protege justamente de tormentas importantes, huracanes y demás. Tal vez ha sido la forma en que se han explotado los manglares, ¿verdad? Que los huracanes los han terminado afectando, porque es decir, la forma del manglar, eso así tan intrincado, de alguna manera lo protege a él mismo, ¿no? Pero sí. si lo explotás, si lo empezás a sacar del manglar, lo debilitas, pues, y de alguna manera eso es lo que está ocurriendo con que las tormentas los han terminado afectando y dejaron de ser los protectores y necesitan de alguna manera que los protejamos dejando de explotarlos, dejando de arrasarlos. Sí, en este caso tenés como el impacto de un huracán, 2 huracanes en 15 días. Sí, el Eta y Iota. Eta y Iota. Te destruyó, te mató mucho ese mangle. Entonces, es como, están ahí, o sea, podés dejar que la naturaleza no cambie su curso, que sigue igual, o podés aprovechar la madera muerta, no arrasarla, sino manejarla, hacer un plan para utilizarla para el carbón, por ejemplo. Sí. Yo creo que, bueno, habría que profundizar un poco más en el tema, ver qué se puede hacer. Ver las oportunidades que se pueden plantear. Sí. Pero sí va, por lo que vi, va recuperándose ciertas áreas. Vos sabés que los huracanes van dando vuelta, entonces hay zonas donde el impacto es mucho mayor. O sea, te mató todo lo que había ahí. Y probablemente, pues, habrá que esperar que se pudra, que se vuelva tierra, que deje el espacio para que vuelva a surgir una nueva planta. Pero fíjate que los manglares son una de los árboles que crecen rapidísimo. Vos podés ver transformado un sitio de un año a otro. Siempre y cuando tengas el espacio. O sea, en el caso del impacto que tuvieron los huracanes es diferente porque te dejó ahí toda la materia. Entonces, vendrá la recuperación un poco más lenta. Pero donde había suelo y si hay condiciones, te crece súper rápido. Es increíble. Ok. Los más importantes humedales de Nicaragua o los más de mayor trascendencia están en el Pacífico, sin embargo. Sí. Más que en el Caribe. Fíjate que el problema con el Caribe es que no hay gente estudiando. Porque sí, o sea, en temas de la importancia que tiene para la pesquería, no le metes la mano el Pacífico al Caribe. O sea, tenés esas lagunas, si tenés mucho mangle que no ha sido tocado, que no tiene impacto humano, excepto la explotación de los recursos que viven en él, ¿no? Como cangrejos, camarones. En el Pacífico, sin embargo, sí ha habido como un desequilibrio en el sentido de que hace, no sé, más de 30 años atrás, mucho antes de que surgieran las camaroneras, ya habíamos impactado por sobreexplotación el camarón del Pacífico. Casi que lo llevamos a la extinción. Sí. Y fue por sobreexplotación, no precisamente por efecto en sus hábitats. Además que, pues, en el caso de
del Golfo de Fonseca, el mangle se mantiene, incluso ha aumentado aparentemente. Pero las lagunas, que son más temporales que las del Atlántico, porque reciben mucha más lluvia que las del Pacífico, pero eran vitales, pues, donde se desarrolla el camarón. Eso desapareció con la camaronicultura, ¿no? O sea, ahí queda muy poco hábitat natural, que se inunda, que forma parte de ese ciclo natural de los camarones. Sin embargo, las comunidades en Potosí, por ejemplo, vos llegas a Potosí, consumís camarón silvestre, que se fue a pescar al Golfo, ¿no? Ok, vamos a hacer pausa nuevamente en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Seguimos en esta edición, estamos conversando con Salvadora Morales, ecóloga, a propósito del Día Mundial de los Humedales. Te digo que no todo es malo, ni todo es completamente bueno, pero hablemos de lo que sí se está haciendo, porque sí se está haciendo. Es decir, ustedes han venido trabajando, por ejemplo, con los camaronicultores, con algunos arroceros, por ejemplo, en cuanto a la importancia que tienen los sistemas que han creado para la vida dentro de esos sistemas. Y ya está funcionando eso. Sí, yo justamente en diciembre tuvimos el primer encuentro entre los 5 productores de camarón con los que hemos estado trabajando, que son, varias de ellas son empresas muy grandes. Y les devolvíamos un poco la información que se ha venido generando, porque al final ese punto de adquirir conciencia, de repente darte cuenta, hombre, sí, tengo miles de pájaros y mi finca, de mi finca depende que estos pájaros estén aquí, sobrevivan, vuelvan a irse a Estados Unidos y regresen, y devolverles esa información, yo siento que ha sido súper importante y todavía nos hace falta mucho. O sea, es como que de un 100% vimos el 10 tal vez, por ciento, y nos hace falta todavía mucho más. Pero sí, ahí estamos identificando buenas prácticas. Sabemos que en muchos de los casos se necesita hacer intervención porque alteramos el sistema. O sea, de no tener cero vegetación a de repente levantar un muro que hace que la lluvia lo ponga, venga y crezca la vegetación, por ejemplo, o empiece a crecer mangle, que requiere como que tengas por lo menos algunos espacios que te ayuden a que sea como fue antes de que llegaras vos, digamos, como productor. En el caso del arroz, hay ejemplos muy buenos. En Cebaco hay un productor que ha estado trabajando, él se enamoró de los pájaros, él ha estado trabajando y generando prácticas. Pero hay un tema que está pendiente, que son qué incentivos. O sea, yo como productor puedo dejar un estanque, meterle agua. Funciona para las salineras, funciona para el arroz y para las camaroneras. Sería una práctica que aplicaría para los 3 sistemas productivos. Pero, ¿qué incentivo tengo para hacerlo? ¿Qué gano? Es como una de las cosas pendientes de identificar, pero de implementar también. Y ahí yo creo que las unidades ambientales de las alcaldías, el Ministerio del Ambiente juegan un rol fundamental para poder implementar algún incentivo para estos productores para que puedan implementar prácticas. Hay algunas prácticas que implican una inversión. O sea, un arrocero en Cebaco que vos sabés, ellos usan pozos artesianos que consumen, su mayor costo de producción es la electricidad, para rellenar de agua y dejar algunos espacios. Por ejemplo, este productor deja algunos estanques con agua para los pájaros y tiene un costo económico. Sí. Que está ligado a la electricidad. Entonces, ¿cómo podés generar un incentivo para el productor para que pueda haber cada vez más casos como esos o más espacios para los pájaros y para producir? Pero es que yo creo que ahí lo que hace falta es entender que puedes tener valores agregados a tu sistema. No sé, por ejemplo, el turismo.
Sí. El turismo es un valor agregado, puede ser un valor agregado en el cual tu inversión no necesariamente tiene que ser grande, ¿verdad? Porque, por decirte algo, haces una caminata alrededor de la Camaronera. Es decir, ¿qué invertiste en recursos? Tal vez en la preparación del personal para hacer el tour. Sí. Hay muchas cosas que habrá que cambiar, sí, fíjate, a nivel de política. Porque, por ejemplo, como es un producto para exportación y de consumo, hay reglas, normas que dicen que es prohibido el ingreso de las personas. Sí, sí. Entonces, y realmente no hay ningún impacto en que yo entre si yo no toco el agua, si yo no toco para nada, o sea, claro, no puedo si no contaminar. Sí. Entonces sí hay posibilidades de que puedas hacerlo, pero entonces necesitas trabajar como en todos los niveles de crear una comisión de donde esté, por ejemplo, el IPSA, que es el que se hace cargo de darles el registro y decir, bueno, si este camarón cumple con las normas. Entonces, por ejemplo, yo ahorita estoy trabajando en una propuesta de buenas prácticas, estoy revisando el manual del IPSA para poder decirle al IPSA, mira, podemos agregar esto como cláusula donde esas cosas vayan como cambiando basados en datos de campo, basados en información y tomar decisiones con ese conocimiento, ¿no? Que es como otro elemento súper importante. Pero hay muchísimas posibilidades de, como decís vos, valor agregado. El pajarero, hay una industria de millones de personas que van a observar aves, que pueden venir. Y yo hoy casualmente hablaba con un grupo que anda aquí en Nicaragua y yo les decía, o sea, si los llevo, vamos a hacer un conteo la próxima semana justamente en el Delta, y yo les decía, pues si quieren unirse pueden ir con nosotros, es como el pajareo fácil, porque hasta lo puedes hacer desde el carro sin bajarte, o en la camioneta atrás, vas viendo los pájaros que están en los estanques o en las orillas, y ya no necesitas ni bajarte, entonces se vuelve como un pajareo más fácil, que el caminar y asolearte y todo, ¿no? Entonces, yo creo que hay posibilidades infinitas, lo que necesitamos es como sentarnos y hacerlas realidad, pues. Y si hay obstáculos, ver cómo los trabajamos entre todos en una relación ganar-ganar, ¿no? Pero es que incluso yo veo, es decir, aquí en Nicaragua no lo valoramos y por supuesto mucho menos pagamos por un productor que no solamente tiene buenas prácticas agrícolas, sino que además contribuye con el medio ambiente. Sin embargo, a nivel internacional, una certificación que diga que estás haciendo eso, se paga y se reconoce bien. Es decir, se reconoce bien y se paga bien, además. Y eso por lo menos para los sistemas productivos nicaragüenses que están dedicados a la exportación, la camaronicultura, que es principalmente para exportación, ¿verdad? Eso les elevaría el nivel, me parece a mí. Sí, definitivamente que sí. Hay algunas situaciones internacionales ahorita que entiendo están afectando la producción de camarones, porque el mercado, los precios entraron como que los chinos o los taiwaneses y han bajado mucho los precios a nivel internacional, y entonces sí hay como un problema ahí que está fuera de nuestras fronteras, ¿no? Sí, pues, pero yo te digo, con mucha más razón, una certificación de este tipo te eleva el precio, pues, porque eso sí te eleva el precio, es decir, es como el café. Totalmente. Sí. Que un buen café, un café orgánico, tiene un mejor precio que un café normal, pues. Sí, pero fíjate que también yo siento que como nicaragüenses, como nacionales, necesitamos empezar a consumir productos también con mayor conciencia. O sea, a mí me encantaría comprar un arroz que diga que está tomando en cuenta y trabajando también para las aves. O sea, ¿dónde lo hayas en el país? Sí. Por ningún lado. Una sal que te diga, aquí está esta sal, amiga de las aves. Pues, o sea, yo estoy cuidando a los pájaros que están ahí usando mi salinera. Sería genial. Incluso el café, o sea, tenemos muy buen café, pero tampoco estamos comprando un café que en su etiqueta dice, este café es amigo de los pájaros, ¿no? O sea, Selvas Negras es un ejemplo de un sistema de producción súper equilibrado, donde tienen su área de reserva,
tienen su área de producción, tienen todo un programa social donde incluyen a los niños, a toda la familia entera, pero no encontrás ese café que diga Selva Negra, amigo de las aves, ¿no? O socialmente responsable. Sí. Y que uno vaya al mercado y diga, yo elijo comprar este por esta razón sí. específica. Sí. Sí. Entonces, yo creo que... Pero yo te decía, no lo valoramos y mucho menos lo pagamos. Sí. Yo creo que, ojalá, yo tengo la esperanza de que pase, que crezcamos hacia eso antes de morirnos, ¿no? Eventualmente. Quiero agradecerte esta platicada, Salvadora. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Día Mundial de los Humedales, 2 de febrero. Muchas gracias.